En este vídeo vamos a considerar el árbol de la vida. El árbol del conocimiento sí que se le da mucha importancia. En cambio, al árbol de la vida apenas se habla de él. Y yo creo que es un árbol importante, del que podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, los dos árboles son muy interesantes y voy a tocar, la verdad es que información sobre los dos. Y voy a dar mi opinión porque he sacado unas conclusiones. Así que vamos con esa información. Hola hermano, hola hermana, hola amiga, hola amigo, como quieres que te llame. Bueno, pues entonces empezamos. Fijaos, yo creo que el árbol de la vida es un árbol bastante importante del que, bueno, podemos aprender algunas cosas. Os diré mi parecer. Se pusieron estos dos árboles en ese lugar definido, ¿no? Con un propósito. Nos podrían responder pues algunas preguntas que todavía quizás muchos pues no hemos encontrado las respuestas. Bueno, empiezo con el árbol de la vida. Si Dios creó al ser humano con la capacidad de vivir para siempre, porque, como afirma la Organización de los Testigos de Jehová, entonces, ¿para qué crear este árbol, ¿no? de la vida? Plantarlo en el huerto, en mitad del huerto. No lo necesitarían porque Dios los hizo, según los Testigos de Jehová, hizo al hombre de manera que se pudiera regenerar, ¿no? Porque iba a tener vida eterna, entonces su cuerpo se iría renovando, no envejecería y no moriría. La organización afirma que ellos serán perfectos y por eso no morían. Entonces, ¿para qué este árbol de la vida? Bueno, alguien podría decir, sí, el árbol de la vida era por si ellos pecaban, para poder comer de él. Porque puede que alguien pudiera decir eso, ¿no? Pero yo respondería a esto. Entonces, cuando pecaron, ¿por qué Dios impidió que ellos comieran del árbol? No tiene ningún sentido. Y ahí le veo más sentido el que ellos no tuvieran vida eterna desde el principio. O sea, que Dios los creara mortales, como a todo lo demás en esta tierra, en este lugar donde vivimos. Porque todo un día deja de existir. Pudiera ser que el ser humano también lo hiciera, a menos que se le proporcionara algo que hiciera que no envejeciera y al final tuviera que morir, ¿no? Algo que ellos pudieran ir regenerando su cuerpo. Eso sería pues el fruto del árbol de la vida. No tiene para mí ninguna lógica que Dios pusiera en el huerto del Edén este árbol para nada, para no ser consumido su fruto. Y ahora vamos con el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Bueno, vamos a leer lo de la Biblia.
Dice el capítulo 2, versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, pues tampoco le veo lógica el que este árbol se plantase allí en Edén para que nadie lo consumiera, ¿no? Comiera de su fruto. En bastantes ocasiones me he puesto a darle vueltas a este árbol sin entender en realidad eh, algunas cosas sobre él, ¿no? No tiene sentido que Dios plante este árbol y les prohíba comer de él. Para mí, vamos. Es un árbol muy atrayente para cualquier ser humano, puesto que hemos sido creados con el deseo y la curiosidad, ¿no? De aprender y de entender las cosas y tener más conocimiento, ¿no? Es algo que va con nosotros, con el ser humano. El saber el bien y el mal, por otro lado, pues es también una gran ventaja. Nos abre una capacidad de entender y de poder escoger. Y quiero recalcar escoger, porque cuando uno tiene opciones, pues puede escoger. Y en este caso, pues parece que eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, la verdad es que no entiendo cómo se le puede negar esto a alguien, y mucho menos entiendo que sea el propio creador de la humanidad que se lo niegue. Aquí, por lo tanto, hay algo que no encaja, al menos para mí. Y esto lo vemos cuando nos sacamos la programación mental, y no solo la de la Sociedad Watchtower, sino toda la programación que hemos recibido desde que nacemos. Y bueno, aquí habría mucho que hablar sobre esto. Pero seguimos con el árbol. Seguimos con el árbol. Cuando Adán y su mujer comen del árbol, realmente ocurre lo que la serpiente le dice. Se le abren los ojos y pueden saber lo que es el bien y el mal. Y esto lo podemos ver aquí en el capítulo 3, el versículo 3. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esto es lo que dijo Eva, ¿no? A la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que le dice la serpiente. ¿Pero realmente ocurrió así? Bueno, pues vamos a verlo aquí. Después, pues ellos comen del fruto. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que realmente ocurrió, se le abrieron los ojos. Ocurrió lo que la serpiente le había dicho, no le había mentido. Se dan cuenta, pues eso, que están desnudos, y por lo visto no lo consideran bueno eso. Por eso se tapan. Lo más probable es que se dieran cuenta que todos los animales tenían sus pieles, estaban bien tapaditos, y ellos pues lo tenían todo expuesto. Y esto pues los hace sentir incómodos. Seguramente consiguieron una percepción como le ocurre a los niños, ¿no? A medida que van creciendo. Creo que se podría llamar esto la moral.
No sé, puedes opinar. Bueno, ahora adquirieron una percepción sobre la realidad que antes no tenían. ¿Era eso malo? Con la poca información que tenemos en la Biblia de todo esto, no sabemos si hay algo más para entender el motivo detrás del mandato de prohibición de Dios. Pero con la información que manejamos, basándonos puramente en la Biblia, yo llego a estas conclusiones. Y no solo yo, muchos otros también. Esto no quiere decir que la serpiente tiene buenas intenciones. No nos vayamos tan a la ligera y poner a este bicho de bueno de la película. Pero esto sería otro asunto que puede que se resuelva más adelante y ya veremos, ¿no? Entonces, tenemos este árbol del bien y del mal. Ellos comen de él y entienden lo que para ellos no está bien. Eso disgusta mucho a su creador y teme muchísimo que ellos vivan para siempre con ese conocimiento. O sea que ese conocimiento está vetado para su creación, para el ser humano. Está ahí, pero no se puede tocar. ¿Por qué entonces está ahí? ¿Por qué plantó el árbol ahí en el jardín si no lo podían consumir? Pues Él quiere, Dios, que esté ahí, a la vista del ser humano, porque si no, no hubiese plantado el árbol ahí. Es como decir, hay un conocimiento que está prohibido para el ser humano, porque quiero que sigáis como niños inocentes, niños pequeños, que no tienen la facultad de saber nada sobre lo que está bien y está mal. No pueden, por lo tanto, alcanzar la independencia de sus progenitores. Eso ocurriría con los hijos, ¿no? Y bueno, no me digáis que esto es algo lógico y coherente. Pero eso es lo que tenemos y la mayoría de religiones es lo que enseña. Información hay poca. Faltan muchísimos detalles aquí en la Biblia, porque existen muchos otros escritos que cuentan historias sobre el comienzo de la humanidad. Pero si nos queremos basar solo en la Biblia, lo que nos han dicho que tenemos que creer, solo lo tenemos aquí. Es lo que hay. Yo me pregunto, de tanta tinta que se ha derramado en miles de escritos antiguos, ¿de verdad no existe nada que nos pudiera dar algo más de información sobre esto? Claro que existe, pero no se incluye en este libro llamado Biblia. Acabamos de empezar por los primeros capítulos de este libro y ya hay mucha tela por cortar o coser, como quieras. Bien, pues, bueno, para concluir este vídeo, mi conclusión respecto al árbol de la vida es, conforme a lo que leo en Génesis, con mente abierta y viendo lo más lógico, al hombre no se le crea con la capacidad por sí mismo de vivir para siempre. Necesita algo externo, un fruto que le ayude a regenerarse y poder alargar su vida. Quizás siempre, mientras consuma de tal árbol. En cuanto al árbol del conocimiento, se les niega el conocimiento para no hacerse iguales a ellos, Dios y los que estén allí con él, porque él le habla a alguien, ¿no? O a otros. Esto se dice clarísimo en el texto. El que tiene miedo de que el hombre viva para siempre con ese conocimiento. Ellos al comer de ese fruto consiguen ser como sus creadores. Y esto no es bueno, por lo visto. Pero ¿para quién? ¿Para quién no es bueno? Bueno, pues responde tú a esto.
Bueno, siento si piensas que soy demasiada o demasiado crítica, ¿no? Pero es necesario cuando uno intenta salir de las mentiras y programación. No te voy a contar aquello que quizás todo el mundo te cuente y quizás nos gustaría escuchar, ¿no? Porque es lo más bonito, es lo mejor, pero eh, podría parecer lo mejor, pero lo mejor es la verdad. Ya hemos tenido demasiada programación. Bueno, la verdad es que a esto que ocurre aquí con el árbol, le llamo censura. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo en los medios, en la mayoría de los países. Y la mayoría no lo ve ventajoso. La ventaja es para el manipulador. Bueno, ya unos detalles más y concluyo. Por ejemplo, la organización de los testigos de Jehová nos enseñó que ellos eran perfectos, Adán y Eva, pero esa palabra no se menciona en el relato. Es una cosa. Otra cosa es que la organización nos enseñó que ellos fueron creados con vida eterna y eso tampoco se menciona en el relato. La organización nos enseñó que ellos murieron porque Dios los desconectó de alguna manera de Él. Pero esto no se menciona en el relato. Vemos que a pesar de que ellos desobedecieran, Dios seguía cuidándolos. Les dio ropa, unas pieles, para que se vistiesen. Entonces, ¿por qué murieron? Porque no podían comer del árbol de la vida. Ellos no tenían vida eterna, por eso estaba allí el árbol. Y ellos podían comer del árbol, porque la prohibición solo era respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida no se habla de que no pudieran comer, o sea que seguro que estaban consumiendo de él. Pero tenían que consumir de él, porque si no, envejecerían. Bueno, hasta aquí se podría hablar mucho más, pero es lo que quería tocar, esta información sobre mis conclusiones respecto. Yo no digo que esto sea cierto, si esto sea verdad, ni mis conclusiones sean verdaderas, ciertas. Son solo pues mis conclusiones respecto a lo que he leído con una mente abierta, ¿no? Ahora ya, pues cada uno que saque su interpretación, ¿no? Y te animo a que lo hagas, a que utilices tu razonamiento, ¿no? Para eso nos ha dado el verdadero creador, nuestra mente. Pues hasta aquí, muchas gracias por escucharme hasta el final y nos vemos en mi próximo vídeo. Que te vaya muy bien.